Hola, hoy volvemos a un capítulo de Voces de la Historia. El tema que hablaremos hoy es el proceso modernizador y los conflictos en la Colombia del siglo XX. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Esta gran estudiante también se caracteriza por ser una gran investigadora de la historia política colombiana. Y con ustedes, pues, sin más preámbulo, los dejo con Marlene Martínez Vega. Bienvenida a Voces de Historia, Marlene, un espacio para reflexionar sobre los procesos sociales, políticos que han moldeado la historia de Colombia. Y como lo decía, hoy exploraremos ese proceso modernizador que vivió nuestro país durante el siglo XX y sus transformaciones económicas, los conflictos que marcaron la segunda mitad de su siglo y los desafíos de la paz y la participación política. Ahora, para hablar de ello, pues, sin más preámbulos, los dejo con Marlene Martínez Vega. Gracias, José Manuel. Es un placer estar aquí y poder compartir algunas reflexiones sobre un siglo lleno de tensiones, pero también de avances en la construcción del Estado colombiano. Bueno, Marlene, entramos en sintonía ya a ese conversatorio, a esta importancia de la historia de Colombia en ese ámbito social, político y económico. Pues conocemos una mirada general, ¿cierto? Comencemos con esa mirada general y preguntémonos primero, ¿cómo se desarrolló el proceso modernizador en Colombia durante el siglo XX? Especialmente, ojo, en lo social, político y económico. Sí, José Manuel, el siglo XX colombiano fue un tiempo de transformación profunda. En lo económico, el país pasó de depender de una estructura agraria y cafetera a impulsar una industrialización por sustitución de importaciones, especialmente a partir de los años 30. Las reformas del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo jugaron un papel clave. Se promovió la educación, se impulsaron reformas laborales y se buscó fortalecer la intervención del Estado en la economía. En lo social se vivió un proceso de urbanización acelerado. Miles de personas migraron del campo a las ciudades en busca de oportunidades. Y en lo político, aunque hubo avances hacia una democracia más moderna, persistieron viejas prácticas como el clientelismo y el control del poder por parte de las élites regionales. Bueno, Marlene, pues interesante reflexión que acabas de hacer. Esa gran estampida, ese gran crecimiento urbano que se presentó en esa época con el gobierno de Alfonso López Pumarejo fue bastante notorio esa transformación, como empezar esa evolución de la Colombia agraria a la Colombia más urbanizada e industrializada. Pero me deja algo muy inquietante y me suscita algo de forma interesante, que es que mencionas el clientelismo. Y pues me pregunto es cómo influyó esa práctica en la consolidación del Estado y la vida política del país. Sí, José Manuel, el clientelismo fue y sigue siendo en algunos sentidos una forma de mediaciones del poder y la ciudadanía. Durante buena parte del siglo XX, el acceso a los recursos públicos, los empleos o incluso la justicia dependía más de la cercanía con los políticos que de los derechos ciudadanos. Eso generó una cultura política donde la lealtad personal valía más que la participación colectiva. Y aunque se fortalecieron las instituciones formales, el poder seguía operando a través de redes informales, algo que limitó la modernización democrática del país. Berraco eso que dice, y hagamos un paréntesis. Dicen que hoy en día todavía se vive eso. Pero continuemos en nuestra charla. Bueno, entonces a partir de la década de 1950, Colombia vivió una serie de conflictos armados que marcaron profundamente su historia. Desde su
como desde su perspectiva, de su experiencia, el análisis de las investigaciones que has realizado, ¿cuáles fueron las causas principales de esas guerras internas que se vivieron en Colombia? Podemos hablar de tres grandes factores. El primero, la desigualdad social y rural, que se agravó con el desplazamiento del campesinado y la concentración de la tierra. En segundo lugar, la exclusión política que dejó por fuera a amplios sectores de la sociedad tras el cierre del sistema bipartidista. Y en tercer lugar, el surgimiento de actores armados, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, que complejizaron la violencia. Durante gran parte del siglo XX, la guerra se desarrolló en la periferia del país, lejos de los centros urbanos, lo que permitió que las élites mantuvieran la ilusión de estabilidad mientras el conflicto devastaba las regiones rurales. Excelente, excelente. Bueno, y pues en medio de esa realidad, pues Colombia ha ensayado distintos procesos de paz. Y pues esos distintos procesos de paz que se presentaron, pues yo recuerdo que yo estaba un poco niño cuando fue el de la FARC con Andrés Pastrana Arango, el proceso con el M-19, fueron procesos que fueron pues marcando una ruta a seguir a buscar esa evolución por una paz en Colombia. Desde su experiencia y conocimiento, ¿cuáles considera que han sido los mayores aciertos y desafíos en esos intentos de reconciliación? Sí, José Manuel, los procesos de paz reflejan una evolución en la forma como el Estado entiende el conflicto. Hubo momentos de éxito como la reinserción de movimientos políticos armados en los años 90 y avances significativos en el reconocimiento de las víctimas y la verdad. Sin embargo, el gran desafío ha sido la implementación. Los acuerdos suelen firmarse con esperanza, pero las transformaciones estructurales, guerra, justicia y participación se diluyen en el tiempo. También es importante reconocer el papel de las mujeres y las comunidades locales, que desde sus territorios han impulsado procesos de paz y memoria mucho más profundos que los institucionales. Bueno, es verdad. Bueno, Marlene, de verdad que has colaborado transmitiéndonos, dando un poco de su conocimiento de esa experiencia que has tenido. Y ya para entrar a un cierre de este podcast en el capítulo de hoy, ¿cómo cambiaron las formas de ejercer la política durante el siglo XX y qué impacto tuvieron en la visión de las élites y la ciudadanía? Sí, la política colombiana pasó de ser una práctica patrimonial y elitista a incorporar elementos más tecnocráticos y mediáticos. Las élites comenzaron a presentarse como modernizadoras, defensoras del progreso y la estabilidad, pero en muchos casos conservaron una estructura jerárquica y excluyente. En contraste, desde finales del siglo XX surgieron nuevas expresiones políticas, movimientos sociales, ciudadanos y comunitarios, que empezaron a cuestionar esa hegemonía. La modernización en ese sentido no solo transformó la economía y las instituciones, sino también las formas de imaginar el poder y la democracia. Bueno, Marlene, muchísimas gracias por esta conversación. Pues nos has dejado claro que en el siglo XX Colombia fue un periodo de luces y sombras, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, un país que avanzó en su modernización, pero también cargó con profundas desigualdades y conflictos no resueltos. Así es, José Manuel, entender esa historia es clave para no repetirla y para seguir buscando un proyecto de nación más incluyente y en paz. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en Voces de la Historia. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir explorando las raíces y transformaciones de nuestra sociedad. Y una feliz tarde, feliz noche, feliz día, feliz Marlene, y muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos has compartido. Muchísimas gracias por la invitación, José Manuel. Hasta la próxima.